Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por continuar acompañándonos en estas presentaciones de la 40ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. Tenemos el placer de tener en la ciudad de Badajoz de nuevo a una magnífica escritora, amiga, que es Paloma Sánchez Garnica. Ustedes, bienvenida Paloma a casa. Ustedes la conocen bien porque ha venido algunos años presentando pues otras de sus obras. La hemos podido ver también en los premios Ciudad de Badajoz, en la que es parte y miembro importante de los jurados de novela Ciudad de Badajoz y, como digo, pues vuelve a la ciudad y nosotros estamos encantados de recibirlo. Ya siempre le decimos que vuelve a casa, tanto ella como Manolo, su marido, que también por aquí nos acompaña. Ella ya sabe que es una escritora, bueno, pues y una lectora voraz, una escritora disciplinada, en la que bueno, pues echa muchas horas de trabajo con un orden, una constancia, y todo ello pues le lleva a tener pues numerosas obras y hoy presentarnos también quizás en esa vertiente suya como historiadora pues esta obra. Una obra que es una reedición, El alma de las piedras, y que, bueno, pues en un año tan importante como en este año Xacobeo hemos querido que estuviera aquí y contándonos pues algunas de las historias o intrahistorias que mueven este libro. Ya le digo que a ella le damos la bienvenida y estaremos charlando un ratito sobre la obra. Bienvenida, Paloma, buenas noches. Bueno, está esto. Bueno, lo primero que tengo que decir, buenas noches, muchísimas gracias a ti, al Ayuntamiento de Badajoz, por invitarme de nuevo. Tengo que decir que es la primera feria de pospandemia. Desde hace casi un año y medio que no vuelvo a tener el contacto directo con la gente. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido, como muchos, a través de pantalla, y tengo que decir que estoy nerviosa. Estoy nerviosa como casi la primera vez y espero tener la capacidad de poder expresar y de poder contar con suficiente claridad, porque es como si fuera la primera vez que me pongo ante el público. Así que, y muy agradecida por estar aquí, siempre es un placer venir aquí a Badajoz. Bueno, presentas este Alma de las piedras, una novela histórica ambientada en dos etapas distintas. No sé cómo se te ocurrió, es decir, primero porque ese título, que yo creo que marca ese hilo conductor de la novela, y por qué fijarte en ese camino de Santiago que muchos hacemos, que es verdad que en tiempos de pandemia o pospandemia hay muchos que tenemos esa necesidad de reencontrarnos. Bueno, no sé cómo este libro, que es verdad que no es actual, cómo se ha puesto otra vez de actualidad y cómo te surgió esa idea. Dila. Bueno, en principio, como todas las novelas que escribo, es por pura curiosidad. Yo escribo para aprender y cuando tengo curiosidad sobre una época, sobre un hecho histórico, sobre algo que me interesa, sobre lo que me interesa indagar, la escritura me da esas herramientas que me ayudan a ordenar, a relacionar, a comprender mejor esa época. A través de los personajes entiendo mucho mejor esa época. En el proceso no solamente el proceso de escritura, sino el proceso de documentación, de asimilar esa documentación. Y esto es lo que me ocurrió con esta novela, porque había escrito antes La brisa de Oriente, y recuerdo que tocaba un poco el Camino de Santiago en el siglo XIII, y me surgió esa curiosidad. Y bueno, pues salió en el 2010, en el anterior Xacobeo, porque han pasado 11 años, la cadencia de los Xacobeos son de 6, 5, 6 y 11 años, por lo tanto llevábamos 11 años sin año Xacobeo, y se ha vuelto a reeditar y es una materia que está de actualidad, porque al fin y al cabo es una novela. Yo no lo diría tanto histórica, porque no trato la historia con mayúsculas, sino que trato de acercarme a lo que pasó, a lo que ocurrió a través de personajes ficticios. Y bueno, el título me surgió directamente de boca de uno de los personajes, que es el cantero, uno de los canteros, porque los canteros lo que hacen es sacar el alma de las piedras dejando prácticamente la suya, ¿no?
y bueno, pues hacen sillares que luego se convierten en muros que sujetan templos o iglesias o monasterios, o hacen relieves o hacen esculturas, ¿no? Y de ahí surgió, escribiendo, le salió de la boca de uno de los personajes el título y me pareció buen título. Esas marcas que siguen distintos personajes de la novela, esas marcas de los canteros, ¿no? Hay unas sí, otras no, que van identificando, bueno, qué sentido tiene o cómo pueden marcar el camino de forma tan distinta, ¿no? Hay unas marcas en unas zonas de los altares, otra en alguna parte del camino, ¿no? Bueno, la verdad es que la historia cuenta dos momentos, se entrelazan dos historias en dos momentos históricos fundamentales para entender, para comprender el origen y posterior desarrollo y auge del fenómeno jacobeo y sus dos inmediatas consecuencias, que son la peregrinación y el camino, la formación del Camino de Santiago. Y estas dos historias están hiladas, están conectadas con el trabajo de los canteros que desarrollaron a lo largo del camino, del llamado Camino francés, en el que dejaron unas marcas en el muro, que los muros para ellos eran un elemento indestructible, un elemento eterno, un elemento que no podía, no tenían temor a que se perdiera en el tiempo o con el fuego, y dejaron unas marcas cuyo significado desconocemos. Los canteros eran gente preparada, gente que pensaba, gente que tenía criterio, en un momento histórico en el que mostrar sus ideas, mostrar sus criterios podía ser peligroso. Si dejaron o no mensajes a través de esas marcas lo desconocemos, porque no tenemos la piedra Rosetta que traduzca el significado de esas marcas. Se han dado muchas teorías, se ha hablado mucho, y da pie a ficción, a ejercer la ficción en novelas, pero lo cierto es que desconocemos su significado. Algo importante tuvo que ser, porque jalonan prácticamente sobre todo los oratorios, las iglesias, las ermitas, los monasterios, incluso construcciones civiles también, pero sobre todo iglesias y en el entorno de los altares. Son marcas que muchas veces se mantienen y se repiten a lo largo del camino. Hay otras marcas que están ubicadas en lugares estratégicos para que en un momento determinado del año les dé la luz y justo el rayo de luz. Es decir, hay un misterio alrededor de esas marcas que desconocemos. Y a mí me pareció eso fascinante, ¿no?, para utilizarlo en una ficción. En el libro, bueno, o sea, desde el principio aparece en ese túmulo en el que, bueno, se van los personajes, ella lo contará mejor, pues haciendo esas preguntas, si es, bueno, de los restos del apóstol Santiago, si es verdad o no que pasaron y estuvieron aquí en España y luego llevaron a esa devoción de fe, ¿no? Bueno, el apóstol Santiago no estuvo aquí, claro. Pero vamos a ver, lo que se produce en el siglo IX, en el 800, yo lo ubico creo que en el 814, pero está entre el 813 al 826, no se ponen de acuerdo, porque se sitúa durante el reinado de Alfonso II el Casto, el rey de Asturias, y la vida del obispo Teodomiro, que es el que aparentemente da por válidos el hallazgo de esos restos. En esa época que era el primer título que tenía, que es la palabra inventio. Inventio, en el significado etimológico medieval, no es el mismo que podemos tener ahora de engaño o invención, sino que en el latín medieval eclesiástico, que es en el que nos movemos, la inventio es el hallazgo, descubrimiento de unas reliquias en un lugar donde antes no se tenía noticias. Y es lo que ocurre con los restos del apóstol Santiago en ese siglo IX en Galicia. Es una leyenda, es un mito. Toda leyenda tiene un trasfondo de verdad, siempre una base de verdad. La leyenda o el mito, para que cuaje, necesita un caldo de cultivo previo
que permita implantar en las mentalidades de la gente de la época en la que se origina ese mito, ¿no? Y en Galicia, el fenómeno jacobeo en Galicia se puede implantar porque tiene dos elementos que favorecen ese arraigo. Por una parte hay un camino previo, ancestral, y hay una tradición de una tumba, que es la de Prisciliano. Hay un camino previo, que es el camino de las estrellas, que sigue la Vía Láctea, que era utilizada de forma ancestral por los celtas para llegar al Finisterre, al final de la Tierra, y ver el rito diario del sol que muere en el mar para volver a renacer al día siguiente por el este. Ese camino existía, es el camino de las estrellas. Hay una tradición de una tumba que es la de Prisciliano. Prisciliano, que es lo que consideran que está, la mayoría de los gallegos consideran que es Prisciliano el que está allí. Prisciliano es el primer hereje de la Iglesia, es el primer cristiano ejecutado por cristianos, porque hasta el 385, que es el momento de su ejecución, habían sido ejecutados o condenados por los paganos, por los romanos. Prisciliano, se sabe muy poco de él porque todos los vestigios que había, todas las doctrinas fueron destruidas, pero se sabe que llegó a ser obispo de Ávila y por lo tanto debió de ser de familia rica. Él se optó por la pobreza, el culto le gustaba darlo no en los templos sino al aire libre. Al anochecer iba descalzo, por eso, entre otras acusaciones, le acusaban de brujería. Integró a la mujer como parte de la congregación en un estado igualitario, consideraba que era igual la mujer que el hombre para hacer en la congregación. Utilizaba en la consagración, en vez de la hostia y el vino, utilizaba el pan y las uvas. Y además se anticipó a lo que en la interpretación de las Sagradas Escrituras se anticipó a lo que luego establecieron los protestantes con Lutero en el siglo XVI, que era la interpretación de las Escrituras del propio interesado, no a través de la lectura de la interpretación de un tercero, de un sacerdote y de un cura, ¿no? Cada uno tenía que leer las Escrituras e interpretarlas por sí mismo. Todo esto, lógicamente, a la Iglesia de la época no le gustaba. Entonces le juzgaron, le condenó, la Iglesia le condenó y le ejecutó el poder civil, que entonces era el emperador Máximo. Fue ejecutado en Tréveris en el 385 junto con 6 de sus seguidores, entre ellos una mujer, Eucracia. Y en el 388, en el 389, Teodosio, el emperador Teodosio, derrota a Máximo y los priscilianistas consiguen el permiso para traer hasta Galicia los restos de Prisciliano y de los seguidores que habían sido ejecutados. Parece ser, todo esto hablamos de teorías porque no hay nada seguro, pero parece ser que llegaron por mar, subieron por el río Ulla y se instalaron en un lugar cercano a Iria Flavia. A partir de ahí, esa tumba tiene la tradición de ser venerada en secreto. Y lo único que nos ha quedado de los priscilianistas, los priscilianistas se mantuvieron durante mucho tiempo después, siempre en secreto porque era una herejía, pero que dejaron conocemos una frase que es jura perjura secretum prodere nori, jura, perjura, pero nunca reveles el secreto de la tumba, porque lógicamente si se supiera dónde estaba la tumba, la Iglesia acabaría con esos restos. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la historia, la Iglesia, cuando no ha podido erradicar un rito pagano, o en este caso una tumba de un hereje, lo que ha hecho es sacralizarlo. Un ejemplo claro lo tenemos en Musía, ya que estamos hablando de Galicia, las piedras de Avalar, la piedra de los riñones, la piedra del timón. Eso es un rito pagano que uno, si se pone encima de la piedra y avala y se mueve, quiere decir que está libre de culpa o de pecado. La piedra de los riñones, que no sé cómo es en gallego, no me quiero equivocar, es una piedra que pasando 9 veces por ella se te quitaban todos los males del riñón. Y luego está la piedra de timón. ¿Qué hizo la Iglesia para erradicar ese rito pagano? Pues sacralizarlo. ¿Cómo?
contando una historia de que la Virgen llegó a esa costa con una barca de vela, la piedra de avalar es la quilla, la vela es la piedra del riñón y el timón es la piedra del timón. Lo mismo hicieron seguramente con el tema de los restos del apóstol Santiago. ¿Y por qué el apóstol Santiago? Porque era un personaje histórico importante en el que se podía hacer un relato legendario, porque hay muchas lagunas en cuanto a su vida y en cuanto al lugar donde reposan sus restos. Desde el año 33 que muere Jesucristo hasta el año 43 que es ejecutado también, el apóstol Santiago no se sabe qué hace, no se sabe dónde predica, y si predica no se sabe si salió de Jerusalén o si se mantuvo ahí. No se sabe nada de su vida. Se sabe que fue condenado por Herodes, que se le decapitó y que sus restos fueron echados, como todos los demás, fueron echados al campo para que fuera devorado por las fieras. Hasta ahí lo que sabemos del apóstol Santiago. Claro, da para montar un relato legendario, que era lo que hacía la Iglesia con estos hallazgos milagrosos de unas reliquias en un lugar donde antes no se tenían noticias de ellas. Galicia en el siglo IX era una tierra hostil, un poco dejada de la mano de Dios, con ataques constantes de las razzias musulmanas y sobre todo y también por el mar. Sus habitantes estaban muy entregados de forma muy natural a ritos paganos, ritos de la naturaleza, y por lo tanto la Iglesia pensó que había que meter un poco en el redil a los gallegos y había que darles un motivo de esperanza. Y bueno, pues seguramente se planteó establecer ahí unas reliquias importantes que son las del apóstol Santiago. Todo esto nos basamos en teorías, en posibilidades, porque al fin y al cabo escrito, lo que se dice documentación escrita, no hay ninguna. El primer relato que se hace sobre el hallazgo por parte de un eremita se llamaba Payo, que en un monte, el Monte Libredón, donde ahora mismo está la Catedral de Santiago, que se dice que había un camposanto porque se llamaba Compostela Compostum, veía unos fuegos, unas luces, seguramente serían los fuegos fatuos que se producen en los cementerios. Llama al obispo Teodomiro, le dice que ahí hay algo, y es cuando encuentran esos restos de aparentemente 3 personas, el apóstol Santiago y otros 2 más. Hay teorías que dicen que ahí se encontró restos de más personas, entre ellos una mujer, por lo tanto coincide con lo de Prisciliano, ¿no? El primer relato escrito, esto fue en el 813-14, el primer relato escrito de esto que estoy contando se recoge más de 200 años después, en el 1077, en la Concordia de Antealtares. En esos 200 y pico años, siendo como era unas reliquias de gran importancia, ese fenómeno jacobeo se mantiene en el silencio y prácticamente sin documentación escrita. No hay noticias de peregrinaciones, de grandes peregrinaciones. Se sabe del primer peregrino importante documentado, era Aragón del Gasco, en el 950, o sea, han pasado más de 100 años desde ese descubrimiento milagroso. Parece ser que Alfonso II el Casto, que es el rey de Asturias, que ha establecido en esa época, en la época en la que se encuentran las reliquias, ha establecido la capitalidad en Oviedo, desarrolla un proyecto de construcción en Oviedo monumental, hace la Cámara Santa y dentro de la Cámara Santa alberga el Arca Santa, en el que se encuentran reliquias de mucha importancia, como era está todavía el Santo Sudario de Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta que en esa época las reliquias, la competición y la competencia de las reliquias era muy importante. Cuanto más reliquias y más importantes, más peregrinos y por tanto más afluencia, más dinero, más riqueza al lugar donde estaba, ¿no? Repercutía, eran los turistas de entonces, ¿no? El turismo de entonces.
Por lo tanto, la idea de que Alfonso II el Casto supiera o conociera de unos restos del apóstol Santiago cercanos en la zona de Galicia, pues tendría que haber hecho una iglesia impresionante, y parece ser que no, que la iglesia que mandó construir era una pequeña iglesia de ladrillo, apenas de poca importancia, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en esos 200 y pico años primeros, pues la peregrinación es muy limitada, porque además en la franja que hoy conocemos como el Camino Francés, que era el Camino de las Estrellas, estaba despoblado, y la gente, los peregrinos iban por la costa, llegaban hasta Oviedo, y algunos empezaban a bajar hacia Compostela. En el siglo XI, a partir del siglo XI, los reyes cristianos consiguen avanzar en la Reconquista, consiguen desplazar hacia el sur la frontera de los musulmanes, y consiguen evitar o alejar el peligro de ese camino que hoy conocemos como francés, de las razias musulmanas, esos ataques que hacían los musulmanes, imprevistos, rápidos, de robar, matar y retirarse, ¿no? Cuando queda esa franja, estamos ya en el siglo XI, siglo XII, cuando queda esa franja de tierra, de territorio despoblada, a los reyes les interesa la repoblación, y los peregrinos son un elemento integrador tienen necesidades, tienen que tener un sitio para dormir, un sitio para comer, un sitio para refugiarse, y eso crea núcleos urbanos, núcleos de población que respondan a esas necesidades de los peregrinos, y todo eso atrae comercio, atrae cultura, atrae a otros pobladores. Por otra parte, estaba la Iglesia quería establecer definitivamente en España el rito, la liturgia romana, porque aquí todavía estaba muy implantada el rito visigodo, el rito hispano. ¿Cómo lo hace? A través de la Orden de Cluny. Se establece y permite el establecimiento de los monasterios cluniacenses en toda esa franja, además avalado por los reyes cristianos, y donde se establecía un monasterio cluniacense se desarrollaba un núcleo urbano. Y bueno, pues en esa época, en siglo XI, siglo XII, se desarrollan ciudades, núcleos urbanos como Santo Domingo de la Calzada, por el Santo Domingo García, o su discípulo San Juan de Ortega, su discípulo Juan. Entonces, bueno, pues se va desarrollando y se produce un poco un boom inmobiliario de todo ese camino francés. Ya empieza la gente a ir por el camino más fácil, que es el camino francés, sino por la costa, que era mucho más complicado, y empieza a desarrollarse el camino que lleva a Santiago. Además, las tornas se favorecen también en esa época, estamos hablando del siglo XI, siglo XII, las tornas favorecen a Santiago de Compostela, porque Jerusalén era muy complicado ir, porque no se podía ir, estaban las cruzadas, y en Roma también, para ir las reliquias de Roma, de Pablo y de San Pedro, también era complicado, porque estaban con muchos problemas y con muchos conflictos políticos para llegar ahí. Entonces, todo se vuelca hacia Santiago de Compostela. Y bueno, pues se desarrolla todo este camino de Santiago, se paraliza un poco a partir del siglo XIII con la peste. Hubo otra pandemia, y de forma natural la gente dejó de peregrinar, y hay un hecho muy significativo, que en el 1579 llega a las costas gallegas el pirata Drake, el pirata inglés Drake, y arrasa La Coruña, y temen que llegue a Santiago y robe y destruya las reliquias de Santiago. ¿Y qué hace el arzobispo? Un arzobispo que se llamaba Juan San Clemente. Lo que hace es sacar las reliquias de Santiago, las esconde en un lugar tan escondido que se pierden durante 300 años. En 1879, León XIII permite la prospección arqueológica de buscar esos restos, se encuentran,
Se encuentra además la lápida del obispo Teodomiro, el que había determinado que esos restos eran del apóstol Santiago, y en esa lápida no hay ninguna mención de un hecho tan trascendental, y no se hace una mención de que ha sido él el que ha dado por válidos esos restos, el hallazgo, esa inventio, y además se encuentran unos restos. Y Papa León XIII determina por primera vez en la Iglesia Católica, determina que los restos que se han encontrado en 1880, por su infalibilidad, dice que son los restos del apóstol Santiago y son lo que hay. Entonces estamos hablando de fe y de creencia, y es lo que hay. Hablas de fe con ese trasfondo documental que nos ha ido narrando, y también hay otro trasfondo que yo creo que, bueno, pues el moral o el religioso, ¿no?, a lo largo de tu novela. Claro, estamos aquí hablando de algo, estamos en un terreno de lo maravilloso, ¿no? No se puede racionalizar con algo tan etéreo como es la fe y las creencias. Además, el Camino de Santiago, las peregrinaciones, ha aportado tanto a la cultura, no solamente de España, sino de europea. Ha aportado tanto que supera con creces la verdadera identidad de los restos que estén bajo el altar de la Catedral del Apóstol Santiago. Da igual, ahora mismo, en la actualidad, la gente peregrina, y a mí me comentaban por qué peregrina ahora mismo la gente. Cada persona tiene un motivo para peregrinar. Hay motivos religiosos, hay motivos personales. Yo he hecho el Camino de Santiago, y yo creo que la peregrinación en sí misma es una metáfora de la vida, es pisar la tierra, es avanzar paso a paso hasta llegar a una meta, y al día siguiente levantarte y volver a llegar a la otra meta. Es superarte a ti mismo, es encontrarse con uno mismo en un silencio del camino, es compartir con otros, es esa relación de ese intercambio cultural que te encuentras y personal que te encuentras allí, ¿no? Dicen que el camino transforma, y yo creo que es así. Y eso es lo importante. Luego, que cada uno piense que está ante los restos del apóstol Santiago o no, eso no importa, eso está dentro de la creencia y de la fe de cada uno, ¿no? Yo lo que trato de explicar en la novela es novelado, por supuesto, en una ficción novelada, con los documentos que hay, con los ensayos históricos que hay, intentar hilar lo que posiblemente ocurrió, que no ocurrió así, pero podría haber ocurrido, ¿no? Y bueno, ya cada uno, es para entender un poco mejor qué es lo que es este fenómeno jacobeo, que tanto ha influido en nuestra cultura, ¿no?, y en nuestra forma, sobre todo en España y sobre todo en el norte, ¿no? Sí, porque tiene el camino que tanto atrapa, no solo, tú has dicho, para uno será una cuestión moral, religiosa, otros de fe. Claro, es que cada uno tenemos un motivo, y no son los mismos motivos ahora en el siglo XXI que hace 50 años, ni siquiera en este año, porque el año pasado, pues después de todo lo que hemos pasado como sociedad, con esta pandemia, con lo que hemos vivido como sociedad, como lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, el que haga el Camino de Santiago ya no lo hará de la misma forma que lo hubiera hecho hace 3 años. Hemos cambiado como sociedad. Entonces, claro, el peregrino que hacía el camino en el siglo XIII no tiene nada que ver con la peregrinación que podemos hacer cada uno de nosotros. Hay peregrinos que hacen el camino a pie, con su mochila al hombro, que se meten en albergues, y hay gente que va le llevan la maleta de un lado a otro y simplemente hace el camino a pie. Cada uno hace pues como quiere el camino, ¿no? Yo lo hice además con mis hijos, y mi experiencia fue en el Xacobeo un año antes del Xacobeo, en el 97. Lo hice con mis hijos, el pequeño tenía 11 años, el mayor tenía 15. Fuimos a comprar las mochilas. Bueno, lo de las mochilas, mi hijo pequeño le dijo a su padre: una mochila pequeña, no, la más grande para el pequeño. Iban como a una aventura, ¿no? Era algo diferente. Íbamos a ir nos quedamos en albergues, éramos más jóvenes.
Y bueno, pues llegamos, empezamos a hacer el primer día el camino y claro, a las 2 horas de ir con la mochila, mi hijo pequeño empieza a decir que no puede más. Nos tuvimos que repartir las cosas de la mochila entre los 3. Mi hijo mayor llegó a decir el primer día, el segundo día, nosotros lo hicimos desde Triacastela, toda la zona de Galicia. Mi hijo de 15 años decía, ¿a quién se le ha ocurrido hacer esto? O sea, no lo comprendían, ¿no? Y hubo una cosa que para mí fue una lección brutal, porque el pequeño, con 11 años, sufrió muchísimo durante los 3 primeros días. Hizo muchísimo calor, era un esfuerzo que él no comprendía, porque caminábamos una media 4 o 5 horas, aunque no llevaba mochila, pero para un niño de 11 años caminar, porque sí, porque había que llegar al albergue, era muy difícil de explicar. Yo recuerdo que llevaba por delante, veía las pantorrillas de mi marido y de mi hijo mayor, que iban por delante, y yo detrás de mi hijo le iba animando, o en silencio, o animando con palabras, decir, venga, Javier, venga, sigue, sigue. Y ahí me di cuenta de esto que he contado, de la metáfora de la vida, ¿no? Me di cuenta de que mi hijo tendría que caminar su vida paso a paso y que yo podría estar a su lado animándole, podría estar a su lado apoyándole, pero que el camino lo tendría que hacer él, no yo. Y la satisfacción, la emoción que se siente, que eso solamente lo sabe el que ha sufrido en el camino, la emoción que se siente al llegar a la plaza del Obradoiro, de estar delante de la Catedral de Santiago, es inexplicable, y eso tenía que vivirlo él, ¿no? Yo no le podía privar de eso. Entonces esa metáfora, eso aprendí, y ellos aprendieron a que la vida se va avanzando paso a paso, poco a poco, llegando meta a meta, y que cuando llegas al final de ese camino tienes que emprender otro, que es la vida, es la evolución, el avance paso a paso, y que cada uno tiene que tener su propio camino, que no tienes derecho a privarle, echándotelo al hombro, de ese sufrimiento para después esa satisfacción, ¿no? Entonces, para mí fue una lección de vida y bueno, pues por eso muchas veces, por eso tuve la curiosidad de saber, de entender por qué ese camino francés, por qué esas reliquias, por qué, y bueno, pues de ahí la novela. Esa novela tan documentada es como también un libro de viajes para los que no hemos hecho el Camino de Santiago y que queremos algún día hacerlo. También, bueno, pues has contado prácticamente el trasfondo importante de la novela, pero hay otra historia, una historia paralela, ¿no? La de un personaje que llama mucho la atención, la de Mabilia, con esa historia personal también dura. Antes hablabas de la Inventio, ¿no? Ese documento, y también la vida de ella, como también está marcado por otro documento, por un testamento, y cómo el camino a ella le lleva pues a seguir esas marcas que antes hemos comentado de los canteros, pero ella a Finisterra, ¿no? Cómo esas historias se van entrelazando. Las historias se entrecruzan, pero te digo que no me acuerdo de la historia. O sea, la escribí en el 2009. Entonces, a mí además los personajes, cuando termino una historia, me abandonan, y no me pasa lo mismo que con la lectura. Hay lecturas, cuando a mí me llega una lectura, los personajes se quedan conmigo, pero sin embargo en la escritura, mis personajes, convivo con ellos durante muchos meses, incluso años. Y cuando, yo siempre digo, cuando la frase de mi editora que me dice, Paloma, ya no puedes cambiar más, entonces los personajes se silencian, ya no puedo hablar con ellos, y lo único que puedo hacer es hablar de ellos, y estos personajes salen de mi vida absolutamente, incluso me olvido de sus nombres, pero salen de mi vida porque ya dejan de ser míos. Estos personajes pasan a ser los personajes de todos y cada uno de los lectores que coge el libro, y con su experiencia vital, con su mochila personal de vida, con su edad, con su forma de ver la vida, se introducen en esa historia y tienen un diálogo único, exclusivo, individual con esos personajes que los hacen suyos. Entonces, me acuerdo de algo de Mabilia,
pero es que no me acuerdo de la no me pregunte porque no me acuerdo de la... Bueno, y además es que yo no vuelvo a leer, o sea, yo cuando sale... Mientras que yo puedo hablar con mis personajes, es decir, mientras que yo puedo cambiar, yo leo y releo y me encanta releer los manuscritos. Pero en el momento que me dicen que ya no puedo cambiar, para mí sería un sufrimiento leer esto. Porque siempre piensas que puede estar mejor, y cómo puse esto, y no poner, cómo utilicé este adjetivo, y cómo planteé esto. Esto es un sufrimiento. Lo hice con la primera y me dijo mi editora: ni se te ocurra volver a leer una novela tuya. Y entonces aprendí la lección y nunca, no se me ocurre. Además me da hasta un poco de pavor abrir el libro y leer y decir: uy, esto lo he escrito yo. No te tortures. Bueno, pues esa historia apasionante, además queda mucho mejor que así nos lo cuenten y ustedes lo van descubriendo. Esos sí, son dos historias. La historia de Teodomiro, del obispo Teodomiro con Payo, que es el que en el siglo IX, cuando se produce esa inventio, ese hallazgo milagroso, y luego se entrecruzan con 200 años después, que es la historia de Mavilia, del cantero, de esa marca que determina la inventio, que es realmente lo que ocurrió. Entonces, bueno, pues se mezclan las dos historias para entender el origen y el posterior desarrollo y auge de ese camino, ¿no? Y bueno, pero los entresijos, no me acuerdo ya. Los entresijos no se los vamos a contar. Así no hay spoilers. No va a haber spoiler. Hay una frase también en el libro, que eso se te vuelve, totum falsum es. No sé si también lo planteas en el libro, ya digo, documentado ese tema de fe, pero también se plantean algunas cuestiones que nos hacen pararnos y ver efectivamente, ¿no? Claro, sí. Pero la falsedad, ¿hasta qué punto? El mito es autosuficiente, su evidencia se cifra en haber sido creado y aceptado por la comunidad. Esa es su verdad. O sea, ¿qué más da quien esté enterrado? El que crea que es el apóstol Santiago, pues vale, pues es que no podemos decir que no, y el que crea que es prisciliano, pues también, pero es que no es algo que está dentro del ámbito de la fe, del ámbito de las creencias, y eso no requiere de ninguna prueba histórica, de ninguna verdad, no requiere de una verdad histórica. Esa es la grandeza de las leyendas, de los mitos, ¿no? Y el apóstol Santiago, el fenómeno jacobeo, es una leyenda y un mito que, como he dicho, tiene una base de verdad. Esa base de verdad no la conocemos, ni la conoceremos nunca. ¿Pero qué más da? ¿Qué más da? Cada uno, aquí es la posibilidad de que cada uno elija lo que quiera, según sus creencias, según lo que le pida su corazón. Es la grandeza de la peregrinación. Puedes peregrinar uno que no crea absolutamente en nada y otro que crea y que se postre ante ese ritual de postrarse ante o del abrazo del santo, que ahora no se puede hacer, pero de llegar a recoger la Compostela, de sellar la Compostela a lo largo de las etapas. Es un ritual y bueno, da igual que creas, que seas católico, que seas, yo qué sé, musulmán, o que seas, da igual, o que seas ateo completamente. Es tan enriquecedor como persona, como ser humano, es tan enriquecedor hacer eso, que lo demás no importa, ¿no?